Emilio Ordiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, muy buenas. Bueno, en España, pues esta semana no paramos de hablar, evidentemente, de la sesión de investidura que tuvo lugar este miércoles y jueves y, evidentemente, de la ley de amnistía que ha propiciado que Pedro Sánchez ya sea investido presidente del gobierno. Pero, evidentemente, el mundo, y más concretamente Europa, no para. Y es que también queríamos comentar algo bueno, pues que pasó poco después de que tú y yo hablásemos para grabar la sección de Mm. la semana pasada. Y es que conocimos la dimisión del primer ministro de Portugal, de Antonio Costa. ¿Qué está pasando por ahí? Es decir, son nuestros vecinos, pero está pasando cositas en Portugal. Bueno, es que para empezar ya en sí la situación es rara, ¿no? Es extraña. Por poner un poco a la gente en el escenario, lo dicho, justo un poco después de hablar la semana pasada tú y yo, se anunciaba, o bueno, mejor dicho, el ya ex primer ministro, aunque va a seguir en funciones hasta las elecciones que son el próximo 10 de marzo, las elecciones anticipadas. Pero bueno, el hasta ahora primer ministro portugués, Antonio Costa, presentaba su dimisión. ¿Por qué? Porque se le implicaba en un caso de concesión de contratos en temas energéticos, temas de litio, etcétera, ¿no? Él salía a presentar su dimisión, a decir que iba a colaborar con la justicia en todo lo que se necesitase y que tenía la conciencia tranquila. Entre los detenidos estaba su jefe de gabinete y había también dos ministros de su gobierno. A él se le implicaba directamente, pero con el paso de los días nos hemos enterado de que lo que se había producido era un error en las transcripciones por parte de la Fiscalía. Consideraron que el Costa que aparecía en las grabaciones de las que disponía la Fiscalía era el primer ministro y no era así, sino que era su ministro de Economía. Esto que nos lleva a pensar que Antonio Costa ha dimitido, creemos ahora, con los datos que tenemos ahora mismo, ha dimitido por nada. Y esa ha sido un poco la última semana en Portugal. Porque control Z no se puede hacer, ¿no? Es decir, Antonio Costa no puede decir, bueno, ¿qué tal si vuelvo? Podría haber retirado, esto es algo que se ha preguntado mucha gente desde que hemos conocido el error de la Fiscalía, y hay que añadir otro factor, que es que después el juez de instrucción no vio indicios para imputar al Antonio Costa de verdad, es decir, al primer ministro. Todo muy bizarro, pero no, Antonio Costa no podría volver al cargo de primer ministro sin estar en funciones, vamos a decir, porque la dimisión fue aceptada por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. Si lo hubiese podido hacer, si por ejemplo él presenta la dimisión y conocemos este giro en el intervalo de tiempo entre la presentación de la dimisión y la aceptación de esa dimisión por parte del presidente. Vale, entonces es inevitable hablar ya de las próximas elecciones que se celebrarán el 10 de marzo a 3 meses de las europeas. Esto también es importante. Entonces, yo te quería preguntar qué puede ocurrir, pero déjame que siga insistiendo en el pobre Antonio Costa. Por ejemplo, ¿podría o hay posibilidades de que se presente diciendo, bueno, ahora estoy limpio, me vuelvo a presentar o no lo ves factible? Él ha dicho que no se va a presentar. Él ha dicho que no ha explicado de manera abierta que deja la vida política, es decir, no ha pronunciado esa frase de me retiro de la política, pero no se va a presentar. Y ahora las encuestas, bueno, ya sabes cómo funcionan esto de las encuestas. Las primeras dan ventaja al Partido Socialdemócrata, que no es de izquierdas. Para que la gente se empiece a situar, el Partido Socialdemócrata es el partido conservador por excelencia de Portugal, que de hecho gobernó durante mucho tiempo, incluso antes de la era Antonio Costa. En las primeras elecciones, después de las que gobierna Costa, había ganado las elecciones el Partido Socialdemócrata, como digo, forma parte del Partido Popular Europeo, etcétera. De momento lidera las primeras encuestas, es muy pronto. Tenemos muy encima, o tienen muy encima los portugueses, el
pues, el caso de corrupción, y habrá que ver. Lo que está claro es que Costa no se va a presentar y el Partido Socialista tendrá que buscarle un sustituto. Hubo rumores de que porque podrían no haberse convocado elecciones. El presidente de la República podría haber encargado la formación de un nuevo gobierno y hubo rumores de que se lo había pedido al expresidente del Eurogrupo, a Mario Centeno. Luego eso se desmintió y, como digo, yo creo que ya inevitablemente, como decías antes, el país se encamina hacia otras elecciones muy poco tiempo después de las últimas, porque hay que recordar que las últimas se adelantaron también porque el gobierno de coalición de Costa y el ala izquierda del Parlamento, ¿no? El bloque de izquierda y demás, no pudo sacar adelante unos presupuestos por luchas internas. Así que mirada en el 10 de marzo para Portugal a partir de ahora. Sí, porque evidentemente las encuestas lo que apuntan es que la mayoría absoluta que ahora tiene el Partido Socialista de Costa, o el que era de Costa, va a perder esa mayoría absoluta. Incluso alguna encuesta he visto que habla de conseguir la mitad de los escaños que tiene, de los 120, incluso pasar a 60, 62, o sea, una cosa bastante grave. Pero otro de los puntos importantes es que Chega, la ultraderecha portuguesa, ostras, le vendrían muy bien estas elecciones. Sí, luego esto lo hemos hablado muchas veces. Irrumpió con bastante fuerza la Chega de André Ventura en las últimas. Ahora marcaría, según los sondeos, su mejor resultado histórico otra vez. Y habrá que ver en un escenario en el que la suma de Partido Socialdemócrata y Chega diese de sí, o sea, diese mayoría, ¿qué haría el Partido Socialdemócrata? Es el eterno debate, si la derecha tradicional pacta o no con la derecha radical. Luego es verdad que los precedentes lo que nos dicen en estos escenarios es que los partidos de derecha radical se desinflan en las últimas semanas previas a las elecciones. Llegan muy fuertes a la campaña electoral y en campaña el tema se desinfla. Hay una estadística bastante clara que lo que refleja es que el votante a última hora acaba optando, parte de esos votantes acaban optando por las opciones más moderadas. Pasa, sin ir más lejos, pues ha pasado salvo en Italia, que siempre lo tenemos ahí como un caso, el asterisco en nuestros programas suele ser Italia, pero bueno, ha pasado con Vox, pasó con Vox el 23J, pasa con Le Pen normalmente en las segundas vueltas en Francia. Entonces vamos a ver porque además André Ventura y Chega son dos elementos que se alejan un poco de esa derecha radical institucionalizada, por así decir. O sea, si la gente se acuerda, es un tipo que está condenado por xenofobia. O sea, quiero decir, hay que entrar un poco al matiz, pero Sí, sí, veremos, sí. queda mucho, ¿eh? Sí, no, queda mucho, evidentemente, todavía. De momento parece que se le está poniendo a Portugal cara de España, ¿no? De lo que pasó el 23J, pero veremos exactamente lo que ocurre. Volviendo, te quiero volver a preguntar por Antonio Costa, porque si no se vuelve a presentar, no sabemos qué pasará con su vida política, pero sin duda estaba con la flechita hacia arriba, como se suele decir, estaba en su prime, porque además sonaba para cargos más allá de seguir como primer ministro de Portugal, donde tenía mayoría absoluta. Y si lo miramos desde el punto de vista europeo, formaba un tándem con Pedro Sánchez interesante. Pienso en la excepcionalidad ibérica, pienso en el corredor verde. No sé, se ha perdido a alguien en su... Bueno, parece que esté fallecido, ¿no? A ver, quiero decir, pero políticamente estamos perdiendo a alguien que estaba casi en su prime. Sí, ahí pierde un socio clave España, sobre todo después de la investidura de Pedro Sánchez, que sí que podría mantener un poco la idea de un elemento fuerte, ¿no? Del sur en los debates, un peso específico. Lo comentábamos hace poco en una entrevista en 20 minutos con Enrico Letta, que desde hace un tiempo el sur de la Unión Europea, y lo hemos hablado tú y yo en muchos programas, tenía peso específico. ¿Y por qué tenía peso específico? En gran parte
porque los debates que se habían abierto le beneficiaban. Es decir, ya no se habla de recesión, que era algo que el sur tenía perdido en su momento, sino que se habla de reforma de las reglas fiscales, de excepcionalidad ibérica, de reforma del mercado eléctrico, de la ley de reforestación que se aprobó hace poco aquí en Bruselas. Son debates propicios para países y para gobiernos como los de Pedro Sánchez y Antonio Costa. Ahora Sánchez pierde a su escudero, por así decir. De hecho, era un poco, que se me entienda la comparación, eran un poco el Don Quijote y el Sancho Panza de la Unión Europea, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya hemos perdido a esa dupla, ¿eh? Pero bueno, veremos exactamente. Sobre todo, ¿qué ocurre? Que me falta mucho, ya lo sé, pero ¿qué ocurre a partir del 10 de marzo? Depende de quién gobierne, claro. España habrá perdido a un socio en el sur. Sí, Claro, y si es muy gobierna probable el también. conservadurismo, si gobierna el PSD, si gobierna el Partido Popular de Portugal, vamos a decirlo así, claro, el entendimiento no creo que sea igual con Pedro Sánchez. No, sobre todo a nivel de feeling, ya incluso personal. Es verdad que lo que pasa en Portugal, al estar tan cerca de las europeas, quizá marque una tendencia hasta junio. No algo decisivo, no va a cambiar el tablero, pero que la socialdemocracia pueda llegar a junio con España, Alemania, Portugal y Dinamarca. Ya. No son muchos gobiernos, además de Malta, pero Malta es un caso particular porque prima 100% el bipartidismo y lo siento por Malta, pero su peso en la Unión Europea es el que es. Pero que la socialdemocracia llegue a junio a las europeas con 4 gobiernos, vamos a decir, potentes, además en 4 puntos estratégicos de la Unión Europea, sería un espaldarazo importante. Si no lo hace, si por ejemplo gobernase el centro derecha en Portugal, la socialdemocracia tendría el menor peso histórico en el Consejo Europeo. O sea, para que nos hagamos una idea de la foto, es un poco, parece que no, pero las del 10 de marzo van a ser unas elecciones interesantes, claro, ya como todas No, no, últimamente, pero claro. O sea, ya cualquiera que nos escuche y sobre todo que escuche este podcast, ya cualquier elección le parece importante. Pero tú acabas de sí, convertir las elecciones de Portugal en una fecha clave incluso para los que nos gusta la política aquí en eso España. es, eso es. Debo decirte también que nos quedan muchas semanas y que veremos exactamente de qué vamos hablando Y a vete, medida y que se vete tú a acerque. saber si muchas elecciones. También, claro. Y a ver qué pasa en esas elecciones, porque estamos hablando del papelón o del papel que va a tener la socialdemocracia. Vamos a ver. De momento lo único que sabemos es que esta semana Pedro Sánchez confirma que sigue liderando la socialdemocracia en España, pero veremos qué pasa en otros países. Emilio, vamos a concentrarnos en la semana que viene. Vamos a ver de qué hablamos la semana que viene. Y como eso, pues te escuchamos en unos días. Semana a semana, que diría el Cholo Simeone. Un Exacto, vamos abrazo, partido a Dani. partido. Adiós, Emilio.